programa tan largo. Espero no demorarme más de una hora, media hora, espero. Ok, chicos, para determinar también por ahí los que tengan mi número y vean mis estados se darán cuenta que ando un poco llorando con lo que viene a ser fármaco. Entonces mañana tengo lección de fármaco y semi a las 7, entonces por eso es que como que tipo espero terminar rápido la clase. Que chicos, igual, bueno, repito, la clase de trabajo y será subida al canal de BFP. Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla. Si alguien puede hablar y decirme si pueden ver la pantalla, por favor. Sí se ve la pantalla. Ya, aquí listo. Muchas gracias, Dani. Ok, entonces, bueno, chicos, vamos a empezar como tal. Puse fisiología como tema debido a que en realidad estos son temas de fisiología, ¿no? O sea, es una pequeña introducción a la fisiología, porque la fisiología como tal, ay Dios mío, como materia, ustedes la ven como tal en lo que es segundo ciclo, pero estos son pequeños temas que tienen que saber, son temas generales, para entender un poco también cuando usted vaya a estudiar fisiología en segundo ciclo como tal, ¿no? Por eso puse como tal fisiología, porque es un tema como tal de fisio, pero en realidad ustedes lo ven en Anato 1. Entonces vamos a empezar explicando primero lo que vienen a ser los compartimentos corporales. Dentro del cuerpo humano tenemos dos compartimentos corporales, un medio interno y un medio externo, o también denominado líquido extracelular y líquido intracelular. ¿Ok? Para dejar en claro algo, cuando ustedes lean el libro que es Guyton para estudiar este tema, se darán cuenta que al líquido extracelular también se lo denomina medio interno. Ya voy a explicar el por qué. Para explicar esto, tenemos que saber que el cuerpo humano está compuesto por 40% de lo que es sólidos. En la mujer tiene 45% sólidos y 60% de líquido. ¿Ok? El promedio es 40-60. ¿Ok? 40% sólidos. ¿Qué quiere decir los sólidos? Viene a ser, digamos, los órganos, los huesos, la piel, todos los tejidos que son así como que aspecto sólido. Y los líquidos, bueno, como tal, nosotros sabemos que el mayor porcentaje del cuerpo humano está compuesto por agua. ¿Ok? Cuando nos referimos a este 60% de lípidos, perdón, líquidos, ¿ok? Vamos a tener que dividir este 60% en dos tercios, el cual se va a dar, o es lo que se va a conocer como el líquido intracelular, y un tercio a lo que se conoce como el líquido extracelular, que entonces va a predominar como tal dentro del porcentaje de los líquidos del cuerpo humano. Lo que va a predominar va a ser lo que es el intracelular, es decir, el líquido que se encuentra dentro de la célula. Acuérdense que el mismo término lo dice, intracelular se refiere a todo lo que está intradentro, celular a célula, y extracelular es lo que refiere a fuera de la célula, ¿ok? Si lo hacemos en un porcentaje, porque toman porcentajes como tal, el 2/3, el 60% viene a ser 40%, entonces el 40% está conformado por el líquido intracelular o espacio intracelular, también se lo puede denominar. Y un tercio corresponde al 20% de lo que viene a ser el líquido extracelular o el espacio extracelular. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una imagen en la cual podemos darnos cuenta que tenemos las células, ¿no? Entonces, como tal, el líquido que se encuentra dentro de estas células es a lo que se denomina el líquido intracelular. Y todo lo que queda afuera, es decir, todo lo que está afuera, es lo que se denomina, todo esto, lo que está acá, se denomina líquido extracelular o espacio extracelular. Cuando nosotros estudiamos el Guyton, nos habla del medio interno, ¿no? El medio interno es lo mismo que el líquido extracelular. Mucha gente se confunde cuando les preguntan sobre el medio externo, el medio interno, y piensan que se refiere al líquido intracelular, como tal, lo que está dentro de la célula. Pero no, como tal, el medio interno corresponde como tal lo que tenemos dentro, como tal, todo el ambiente interno del cuerpo humano. Cuando nosotros nos referimos a medio externo, nos fijamos en lo que es el ambiente, o sea, el sol, tu cuarto, el salón, todo, o sea, todo lo que está externo, ¿no? Entonces, ese término de medio interno es lo que se refiere como tal al líquido extracelular, y tiene sentido, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a darnos cuenta, lo que está fuera es las células, prácticamente de nuestro cuerpo humano, las cavidades, los vasos sanguíneos, los órganos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre la vence eso, medio interno es igual al líquido extracelular o espacio extracelular. ¿Ok? Y el líquido intracelular es netamente lo que está dentro de la célula. ¿Por qué tenemos más porcentaje intracelular? Porque es normal, ¿no? Nosotros tenemos muchas más células o sea,
si comparamos el número de células que tiene el cuerpo humano con lo que está fuera de las células, predomina el número de células. O sea, generalmente hay más de 2 billones de células que componen el cuerpo humano, entonces a eso va el rango, ¿no? De que esté más predominante el líquido intracelular, lo que está dentro, a lo que está fuera de la célula, ¿no? Y si nosotros sacamos este 20% de líquido extracelular, el 80% de este 20% se va a componer en lo que se denomina líquido intersticial y el 20% en lo que viene a ser el plasma sanguíneo, o también denominado líquido extravascular. ¿Por qué? Porque es literalmente todos los vasos sanguíneos. Tiene sentido también. Si nosotros tenemos más predominancia de células, sí, disculpa, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien como cabrón? Oli. No, creo que se le activó el mito a alguien. Bueno, entonces voy a seguir explicando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este 20% de líquido extracelular, decimos que el 80% de este 20% corresponde a lo que es el líquido intersticial. Tiene sentido, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos mayor número de células, en el cuerpo humano, es decir, el líquido intersticial, o sea, es decir, entre ticial, tejidos o células. Si tenemos 2 billones de células en el cuerpo humano, obviamente el espacio de esos 2 billones va a ser más predominante que los vasos sanguíneos. Es por eso que el 80% de este líquido extracelular se corresponde a este líquido que se encuentra en medio de cada célula. Este líquido que está aquí, el que se encuentra en medio de cada célula. Y el otro 20% corresponde al espacio vascular o líquido extravascular o también denominado plasma, que eso viene a ser los vasos sanguíneos, donde dentro tenemos la sangre y todo lo demás, ¿ok? Entonces, como tal, así se dividen los compartimentos del cuerpo humano, empezando primero por lo que viene a ser el extracelular y el intracelular. El intracelular corresponde al 40%, ese 60% de líquidos, y el extracelular corresponde al 20%, el 60% de líquidos. Y ese 20% de extracelular se divide en dos, en un mayor porcentaje, 80% en el intersticial, y un 20% en lo que viene a ser el plasma. ¿Ok? O lo que viene a ser los vasos sanguíneos, donde está la sangre y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, así es lo que viene a ser los compartimentos corporales. Estos son los dos compartimentos corporales más importantes. ¿Ok? ¿Por qué estudiamos los compartimentos corporales? Porque para nosotros estudiar los compartimentos corporales ya sabemos que hay un espacio fuera y un espacio dentro, ¿no? Dentro de estos compartimentos van a estar llenos de iones. ¿Qué son los iones? Son moléculas generalmente que van a tener una polaridad o van a tener un voltaje, ¿no? Va a tener una polaridad negativa o positiva dependiendo del ion que sea. Y estos iones van a estar más predominantes perdón, en un compartimento que otro. Por ejemplo, correspondiente a los cationes, que son los positivos, tenemos que el sodio va a predominar ¿en dónde? En lo que viene a ser el ambiente extracelular, es decir, lo que está fuera de la célula. Y el potasio, que vemos aquí, va a estar más predominante dentro de la célula. Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque generalmente, gracias a estos iones, sean cationes o aniones, gracias a estos iones, gracias a estas moléculas, el cuerpo humano puede ejercer las funciones. Un desequilibrio de estos iones en un compartimento, por ejemplo, que nosotros tengamos más sodio dentro de una célula, puede desencadenar a terribles consecuencias. Asimismo, si tenemos mucho potasio a nivel sanguíneo, también puede hacer que o también puede ser una terrible consecuencia. Entonces, como tal, nosotros tenemos esos dos compartimentos, ¿para qué? Para nosotros poder relacionar este, o establecer esa conexión de estos iones en cada compartimento. Ok, es importantísimo saber esto. Entonces, esta tablita me la voy a saltar para venirnos a la tabla de acá abajo que está más completa. Entonces, una vez que nosotros sabemos los líquidos y compartimentos corporales, es decir, ya distinguimos lo que es el extra y el intracelular, tenemos esta tablita de aquí, en la cual lo que yo se les recomiendo, porque aquí hay mucho, aquí demasiado, pero lo importante ahorita para ustedes es que se aprendan estos 5 de acá. ¿Ok? El cual va a ser el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. Esos son los más importantes que ustedes por ahora se tienen que aprender. Ya después, con lo que van a ser el bicarbonato y todo lo que estamos acá abajo, se lo quedará para después. ¿Por qué es importante saber este número de aquí?
¿ok? Aquí como tal, nomás párenle bola a lo que ven a hacer. Nivel plasmático y nivel intracelular. El intersticial no mucho, más el plasmático, ¿ok? Bueno, aquí igual también tienen estos cinco iones, los tienen aquí en esta tablita, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, tienen que aprenderse más el plasma y el intracelular, y el intersticial no es tan importante. Ahora sí, ¿por qué lo clínico? ¿Por qué es importante aprenderse esto como tal? Es porque gracias a estos dos valores de aquí podemos saber el valor promedio, el valor medio que tienen estos iones. Principalmente lo que más importa a nivel de la clínica es lo que está a nivel plasmático y no al nivel casi intracelular, porque todos los exámenes, cuando ustedes mandan a hacer un hemograma completo, todos esos exámenes lo van a sacar directamente del plasma. ¿Ok? Pero igual es bueno saber que existe una diferencia en lo que vienen a ser en iones que van a estar mucho más presentes dentro de la célula, como iones que van a estar presentes fuera de la célula. Si ustedes se dan cuenta, es una comparación. El sodio a nivel extracelular, es decir, en el plasma, está a 142 miliosmoles sobre el litro de agua, mientras que dentro de la célula solo tiene un número de 14. ¿Ok? Se dice el Ayton que te lo dice que la comparación es de 34-1, pero el potasio, ¿ok? El potasio, nivel plasmático es de 4,2. ¿Ok? Mientras que el intracelular es de 140. Entonces, ahí podemos nosotros ver esa ventana, ¿no? De explicar los compartimentos, que un ion va a estar mucho más presente dentro de la célula que fuera de la célula, como hay iones que están mucho más afuera que dentro. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si nosotros mandamos hacer un hemograma completo y nos sale en el hemograma que el sodio no está en 142, que está en 152, nosotros vamos a decir que el sodio va a estar mucho más por encima de lo que va a ser el promedio de sodio a nivel sanguíneo. Entonces, a esto es a lo que nosotros denominamos como hipernatremia, ¿ok? Que generalmente es lo que le da a las personas hipertensas, que tienen mucho sodio dentro de la sangre, ¿ok? Asimismo, si nosotros vemos que el potasio a nivel sanguíneo está en 2,2, nosotros vamos a decir que este paciente sufre de hipopotasemia, ¿ok? O también se lo pueden denominar hipocalemia. ¿Por qué? Porque el sodio como tal es con la K, o sea, el signo del sodio es K, entonces pues también se lo pueden denominar hipocalemia o hipopotasemia. ¿Ok? Entonces todo esto a nivel de la clínica nos va a ayudar a orientarnos si el paciente sufre un desbalance en su homeostasis, que ya vamos a ver lo que es homeostasis, dentro de un desbalance de la homeostasis de lo que vienen a ser estos iones. ¿Por qué es necesario esto? Por ejemplo, un claro ejemplo a nivel de la sal. ¿Por qué los pacientes hipertensos por qué los pacientes que consumen mucha sal se hacen hipertensos? ¿Por qué? Porque el sodio, siempre le vence esto, el sodio es un ion que siempre arrastra agua. Entonces, si nosotros tenemos mucha más sodio dentro de los vasos sanguíneos, es decir, dentro de las células sanguíneas como tal, bueno, como tal dentro de los vasos sanguíneos, dentro de la sangre, es decir, este sodio acumulado nos va a arrastrar mucha más agua de lo habitual dentro de estos vasos sanguíneos. Si se arrastra más agua a nivel sanguíneo, ¿qué va a pasar? El volumen sanguíneo va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay más agua en la sangre. Si aumenta el volumen sanguíneo, esto va a ocasionar que también aumente la presión arterial. Eso ustedes lo van a estar más en segundo ciclo, pero a esto es lo que voy. O sea, es importante conocer estos datos de iones porque cuando estén en el segundo ciclo se darán cuenta que todo está relacionado. Como aumenta la presión arterial, o sea, bueno, aumenta la presión arterial y eso es lo que hace a la gente que tiene mucha sal dentro del organismo hipertensa. Vámonos con el potasio. El potasio es un ion el cual, a nivel extracelular está muy poco. Generalmente es un ion que ayuda más dentro de la célula que fuera de la célula. El potasio puede causar, por ejemplo, una hipocalemia o una hipercalemia puede causar ciertas alteraciones en la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, como para que tengan una idea, solamente con que se aumente el 4,2 de potasio de 6,8, o sea, solo con que se aumente dos, dos puntitos más de potasio a nivel sanguíneo, eso te puede desencadenar un infarto cardíaco fulminante. ¿Por qué? Porque altera lo que viene a ser la función de los miocardiocitos o de las células musculares del corazón. Es por eso que en Estados Unidos uno de los, uno de los uno de los elementos que componen la inyección letal es el potasio. ¿Por qué? Porque le inyectan potasio a lo que no sea el detenido y ese potasio elevado va a desencadenar que el paciente sufra un infarto fulminante. Lo mismo con el calcio. El calcio en realidad, bueno, aquí sale ceras, a ver si aquí en lo que van a estar acá. Bueno, ya. Aquí.
el calcio va a estar mucho más predominante en el extra que en el intra, pero en un número muy poco. Porque generalmente el calcio se lo almacena generalmente en los huesos. Pero asimismo, si tenemos una hipercalcemia, esto puede desencadenar lo que viene a ser a ese mismo. Alteraciones a nivel cardíaco, puede desencadenar también enfermedades óseas y generalmente se asocia con que tenemos a un calcio elevado en la sangre, no por consumir calcio, sino es porque los huesos se van desgastando. Porque cuando ustedes vean lo que es el metabolismo del calcio, ¿ok? Que lo verán también en el primer ciclo, dentro de todos estos pequeños temas de fisiología, se darán cuenta que el cuerpo humano tiene un sistema para metabolizar el calcio, regular el calcio a nivel plasmático. Entonces, cuando eso se altera, sacan calcio del hueso. Entonces, como van sacando calcio del hueso, es como que estuvieran sacando el cemento de tu casa, el cemento de las paredes de tu casa. Entonces, el hueso se hace mucho más frágil y el hueso tiene más predisposición a tener fracturas, es decir, vas a tener debilidad ósea. Y bueno, ¿cómo tú sabes eso? Solo con saber el nivel de calcio. Porque el nivel de calcio a nivel cerebral tiene que estar 1,3. Eso quiere decir que si tenemos un calcio elevado de como 5,8 o 6,8, tenemos una hipercalcemia severa, podemos nosotros sacar un diagnóstico de que tal vez la enfermedad sea a nivel de los huesos, que los huesos están desgastando, y como los huesos se van desgastando, el calcio que está de los huesos se lo libera a nivel de la sangre. ¿Por qué? Porque se está destruyendo los huesos. De eso se encargarán unas células por ahí denominadas osteoclastos que ustedes verán segundo parcial del primer ciclo cuando van mitro, tejido óseo, ¿ok? Así mismo con el cloro, así mismo con el magnesio, entonces como tal eso es lo importante aprenderse esta tabla. Por ejemplo, yo que estoy en quinto ciclo, me siguen preguntando sobre esta tabla. ¿Por qué? Porque si te llega un paciente que está hipopotasémico o también hiponatrémico, o sea, con este desbalance de los iones dentro a nivel sanguíneo, muy aparte de tener, digamos que llega un paciente con apendicitis, o sea, muy aparte de solamente coger y operar el apéndice, ya lo salvaste, no, porque tal vez lo salvaste la vida operando con el apendicitis y diagnosticándole rápido el apendicitis, pero no le diagnosticaste la hiponatremia. Eso va a desencadenar que el paciente sufra también un infarto por shock hipovolémico, porque como no hay mucho sodio, ahora ya no va a haber mucho volumen a nivel sanguíneo, se pierde el volumen a nivel sanguíneo, se baja la presión arterial, se baja la irrigación sanguínea, el paciente se muere por shock. Ok, me explico. Entonces, eso es lo importante de aprenderse todas estas tablas, más allá de lo clínico. Ok, y eso es también importante saberlo de los compartimentos, ¿no? Porque es importante saber que van a haber iones mucho más afuera y otros iones mucho más acá adentro. Ok, ¿quedó claro eso, chicos? Hasta ahora ha quedado todo claro esto, como tal. Aprenderse estos 5 iones que son los más importantes. Y eso como tal, al respecto a estos iones, ¿ok? Eh, ya sea, igual no puedo ver el chat, pero ya sé, si tienen alguna pregunta me interrumpen nomás, ¿ok? Entonces, como no hay alguna pregunta, pienso que todo está normal. Bueno, como le estaba diciendo, ¿no? El control de estos iones se va a dar gracias a la homeostasis, pero tenemos que decir qué es la homeostasis. La homeostasis, o también denominada el control del medio interno, es el estado de mantenimiento o es un estado del cuerpo humano en el cual el cuerpo humano va a buscar mantener un equilibrio constante dentro del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir un equilibrio? Es decir, que digamos que todos estos números que esté siempre, que intente permanecer siempre 142 a nivel de sal del sodio, 14 a nivel del sodio intracelular, o sea, intenta mantener siempre este equilibrio, ¿no? Pero hay algo que tenemos que saber y es que como tal el cuerpo humano no está en una homeostasis total, está en una falsa homeostasis, porque como tal el cuerpo humano siempre va a buscar regular, es decir, si de la nada tenemos mucho sodio fuera, ahora meten mucho más sodio dentro, pero como tal el cuerpo humano nunca va a estar en un estado de equilibrio total, entonces el correcto terminología o la correcta definición de homeostasis sería el mantenimiento de unas condiciones casi constantes, es decir, no que la mantiene constante, sino que la mantiene en la mayor parte constante del medio interno. O sea, es un estado de equilibrio casi constante, pero no es como tal constante. ¿Ok? Como tal, eso es homeostasis. Homeostasis es el cuerpo humano es lo que intenta es mantener ese equilibrio para que no se desarrolle alguna alteración dentro de este cuerpo. Esta homeostasis se va a regular gracias a los mecanismos de control, los cuales estos mecanismos de control van a ser diferentes órganos, diferentes enzimas, diferentes estructuras, los cuales van a intentar mantener este equilibrio. Por ejemplo, cuando se sube la presión arterial, no solamente con los iones, por ejemplo, se sube la presión arterial,
nosotros tenemos un mecanismo de control para bajar esa presión arterial, es decir, el cuerpo humano a nivel nervioso coge, secreta ciertas sustancias que van directamente al corazón para que reduzca su frecuencia y asimismo esta presión arterial baje. Cuando nosotros estamos hipoglicémicos, es decir, nuestro cuerpo humano le falta grasa, le falta energía, ¿qué es lo que se activa? La homeostasis lo que hace es activar el control del hambre para que te dé hambre y tú comas, para que asimismo puedas adquirir esa glucosa. ¿Ok? Entonces, como tal, esos son los mecanismos de control, son todos los mecanismos que tiene el cuerpo humano que intentan buscar esa homeostasis. ¿Ok? ¿Cómo y asimismo se considera una enfermedad o se considera hasta una patología cuando esta homeostasis se rompe? ¿Ok? Cuando se rompe la homeostasis y ya no hay un equilibrio, y por más que los mecanismos de control intenten volver a ese equilibrio y no pueden, cuando se rompe ese ciclo, es lo que se denomina enfermedad. ¿Ok? Esto es con respecto a lo general de homeostasis. Entonces, por aquí tenemos ciertos organismos o ciertos sistemas de control que aquí el libro los separa entre lo que viene a ser cogen nutrientes, expulsan. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano va a estar en un constante. Dame oxígeno, pero boto dióxido de carbono. Dame alimento, pero igual tengo que botarlo. Tomo mucha agua, pero si tengo mucha agua, puedo tener puedo tener mucha bola en mi agua, entonces igual tengo que botarlo. Entonces van a estar en un constante, toma y dame, toma y dame, toma y dame y lo boto, toma y lo boto, lo agarro, lo boto. Entonces, el origen de los nutrientes, por ejemplo, uno de esos sistemas de control va a ser el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque el sistema respiratorio, gracias a cada respiración, vamos a nosotros poder meter oxígeno. El oxígeno es esencial para que las células humanas puedan establecer sus funciones. Si no hay oxígeno, ¿qué es lo que le pasa a las células? Sufren hipoxia, necrosis y muerte celular. Lo mismo con el aparato digestivo. El aparato digestivo es importante, ¿por qué? Porque gracias al aparato digestivo nosotros podemos absorber los nutrientes y la energía de los alimentos o de cualquier cosa que comamos. Asimismo, el mismo ejemplo que le di antes, si tienen hambre y están hipoglicémicos, necesitan glucosa en la sangre, ¿qué es lo que hacen? Activar el control del hambre. El control del hambre hace que tú comas y gracias al intestino delgado se absorben los nutrientes, se absorben las glucosas y se corrige esta hipoglicemia. Asimismo, el hígado y otros órganos que realizan funciones metabólicas. El hígado es el principal órgano para crear proteínas. Todas las proteínas de nuestro cuerpo humano se forman o se crean generalmente en el hígado. Entonces, como también los fármacos se metabolizan en el hígado. Entonces, es por eso importante también el hígado como tal para el origen de los nutrientes. ¿Por qué? Porque gracias al hígado tú puedes formar nuevas proteínas, por ejemplo, proteínas como el plasminógeno, proteínas como enzimas, proteínas, los mismos receptores que estudiamos en biología, o sea, perdón, todas esas proteínas que tienen las células y todas las proteínas que tiene el cuerpo humano, la hemoglobina, todas esas proteínas importantes, esenciales para el cuerpo humano, se están en el hígado. Entonces, por eso el hígado está dentro de este origen de los nutrientes, el líquido extracelular. Y así mismo el aparato locomotor, ustedes dirán, ¿y por qué el aparato locomotor está dentro de esta clasificación de origen de los nutrientes? Porque es sencillo, si tú no te puedas mover, si tú no pudieras mover la boca, si tú no puedes moverte, generalmente no vas a poder conseguir ese alimento que necesitas. Es decir, va ligado al aparato digestivo un poco, ¿no? Al aparato locomotor no solamente te ayuda a moverte, sino que también te va a ayudar a conseguir ese alimento como tal. Es por eso que el libro te lo pone el aparato locomotor como dentro de esta clasificación. A pesar de que como tal no es que absorbe nutrientes, no es que absorbe oxígeno, no es que ayuda directamente en esas funciones, si lo ayuda indirectamente. Porque si no te puedes mover, si tú no podrías abrir la boca, cerrar la boca, comer, si tú no podrías mover lo que va a ser la comida de tu boca directamente hacia el estómago, todo eso lo hace el aparato locomotor, en los músculos como tal. Entonces, es por eso que este aparato está dentro del origen de los nutrientes del líquido extracelular. Pero claro, igual, si no hay aparato locomotor, igual se puede sobrevivir consiguiendo nutrientes. ¿Cómo? Por medio de sondas nasogástricas, más o menos como alimentan a los pacientes dentro de UCI, que no tienen movilidad o generalmente están en un estado de conciencia leve o no están conscientes, le empiezan a suministrar por medio de intravenosas, alimentos directamente, lo que vienen a ser las proteínas necesarias. Entonces, por eso es que como tal el aparato locomotor es esencial, pero igual se puede vivir sin él. Claro. ¿A qué costo? A un costo muy alto, pero igual el aparato locomotor está dentro de esta clasificación. Y asimismo, como tenemos sistemas de control que ayudan en el origen de los nutrientes, tenemos también a los que eliminan. Por ejemplo, a mí sí mismo, el sistema respiratorio, los pulmones. Aparte de conseguir oxígeno, ¿qué es lo que hacen? Botan dióxido de carbono. Si hay una gran
si hay un gran número como tal de dióxido de carbono que no se puede expulsar por la vía respiratoria, ¿qué va a pasar en el cuerpo humano? Acidosis metabólica, es decir, el cuerpo humano va a estar plagado de dióxido de carbono, las células sufren acidosis, el pH se baja, las células no tienen oxígeno, no tienen más dióxido de carbono, porque siempre, siempre tienen que saber algo, las células son más sensibles al dióxido de carbono que al oxígeno, es decir, si tenemos mucho si tenemos mucho dióxido de carbono, tenemos poco oxígeno, no es que las células van a coger y van a coger el poco oxígeno, no, van a coger el dióxido de carbono. Entonces, a ese punto vamos, entonces, eliminación de productos metabólicos, sistema respiratorio como botando dióxido de carbono en cada expiración. Riñones es el principal órgano metabolizador, o no metabolizador, pero confunden la palabra metabolizador, no es que es el principal órgano excretor. En el riñón pasa la filtración glomerular, en el riñón pasa todo lo que viene a ser la depuración completa del cuerpo humano. El riñón te bota lo que viene a ser creatinina, te bota urea, te bota ácido ureico. Generalmente los pacientes que sufren una insuficiencia renal o pierden como tal el sistema o la función del sistema renal, es a lo que tienen los pacientes, tienen que hacer diálisis, que es prácticamente conectar directamente tu sangre a una máquina y que la máquina haga lo necesario que haría lo que es el riñón, purificar la sangre y botar todos los elementos metabólicos. Entonces, eso es lo importante del riñón, es el principal depurador del cuerpo humano. Gracias al riñón, ustedes no se pueden morir intoxicados de cualquier otro elemento que tenga tu cuerpo humano y necesite botarlos. Parto digestivo, lo mismo, a través de las heces puede botar materiales que han sido consumidos y ya no se necesiten. Pueden, por medio de las heces, también botar bacterias. Por medio de las heces también pueden botar agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que el aparato digestivo, pues sí dije estuvo, pero puede ser el sueño, pero el aparato digestivo también entra dentro de estos órganos y sistemas de control. Y el hígado, que aparte también metaboliza los fármacos, metaboliza ciertas sustancias que no se necesitan en el cuerpo humano. Entonces el hígado como tal, como para que tengan una idea, el hígado metaboliza los fármacos. Cuando metaboliza los fármacos, por ejemplo, coge y lo ya metabolizados los fármacos, los mandan al riñón para que el riñón los expulse del cuerpo humano. Entonces es por eso también que el hígado entra también dentro de esta clasificación, porque es el principal metabolizador que tiene el cuerpo humano. Todos los procesos metabólicos en la mayoría del cuerpo humano se ocurren dentro de aquí, del hígado. ¿Ok? Entonces, eso como tal son los órganos depuradores que tiene el cuerpo humano. Asimismo, para mantener una homeostasis, el principal sistema de control o los principales van a ser dos. Lo cual es el sistema nervioso, tiene sentido, como le estaba explicando, ¿no? Cuando sube la presión arterial, ¿qué hace el sistema nervioso? Manda información a través de los nervios directamente hacia el corazón para que el corazón disminuye su frecuencia y eso hace que la presión arterial baje. Si tú te quemas, si tú te estás quemando, el sistema nervioso manda un impulso para que tú hagas el reflejo de sacar directamente la mano, para que te dejes hacer daño. El sistema nervioso es el principal órgano que controla toda la función del cuerpo humano, por eso también entra aquí como el regulador de las funciones corporales, ¿ok? Por eso me encanta como tal esta especialidad de lo que van a decir todo lo que responde el sistema nervioso, porque es literalmente es lo que controla prácticamente todos los órganos y todos los sistemas. Y asimismo también el sistema hormonal, gracias a hormonas como la corticosuprarrenales, la insulina, el sistema inmunitario, el sistema tegumentario, etcétera. O sea, gracias al sistema hormonal, gracias a hormonas, como por ejemplo perdón, la insulina, hormonas Rico eso. corticosuprarrenales, hormonas tiroideas, como tal, regulan el cuerpo humano. El principal ejemplo de cómo el sistema hormonal, o también denominado el sistema endocrino, regula las funciones corporales es la insulina. El sistema hormonal, que es el sistema endocrino, Una vez se detecta metió un insulina murciélago cuando a la casa y la detecta. madre se quería tirar encima de mi mamá. Alguien tiene el micrófono activado. Oli. Bueno, que no pasa nada, ya. Entonces, el principal ejemplo de cómo el sistema endocrino, el sistema hormonal regula estas acciones es, por ejemplo, la insulina, ¿no? Cuando tú comes algo, cuando el cuerpo detecta una alta hiperglicemia, o sea, tienes mucha glicemia dentro del cuerpo humano, el páncreas, o que es parte del sistema endocrino, secreta insulina, y esta insulina lo que va a hacer es bajar la glucosa a nivel sanguíneo. Es por eso que los pacientes diabéticos tipo 1 que no pueden tener insulina sufren de hiperglicemia. ¿Por qué? Porque como no se tiene insulina, hay mucha glicemia dentro de la sangre y esto va a repercutir a que el paciente sufran pie diabético, neuropatías, arteriosclerosis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este es otro de los claros ejemplos, ¿no? De cómo el sistema endocrino regula la función del cuerpo humano, intenta mantener esta homeostasis. Pero también el sistema inmunitario tiene sentido, ¿no?
si se entra algún patógeno, el sistema inmunitario lo elimina y esto hace que se mantenga igual lo equilibrado dentro del cuerpo humano. Sistema tegumentario también tiene relación aquí, porque gracias al sistema tegumentario nos protege el ambiente externo, o sea, la piel nos protege de los patógenos, también nos protege de los rayos ultravioleta, la radiación del sol, nos protege la propia agua, que toda agua contaminada que toque con la piel no entre dentro de lo que viene a ser el medio interno infecte, sino es que la piel tiene esa capa protectora contra esta agua como tal. Y bueno, también entra lo que hace la reproducción, pero esto como tal, la reproducción, el libro te lo menciona como el término de que regula la función, regula la función de la vida humana, porque gracias a la reproducción se mantiene como tal la vida humana. Si no tuviéramos reproducción, los humanos se extinguieran, pero como tal no es que la reproducción mantenga un equilibrio como tal entre la homeostasis. Puede ser que órganos de la reproducción, como por ejemplo el testículo y ovario, que liberan FSH, LH, liberen hormonas sexuales, y estas hormonas sexuales regulen también tus cambios, regulen también tu cuerpo humano. Ahí sí entra, pero como tal, todo eso de las hormonas sexuales se lo estudia en el sistema endocrino. Entonces, como tal, el libro te menciona la reproducción, netamente se refiere a eso, a que la reproducción es importante porque mantiene la vida de los humanos, o sea, hace que no se extingan. ¿Ok? Eso es con respecto a los sistemas de control. ¿Quedó todo claro hasta ahora, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? Eh, ¿Una pregunta, chicos? Ya saben, chicos, si tienen alguna pregunta, no duden en, en, en interrumpirme o hablar, porque no estoy ahorita en el iPad, no puedo ver tipo el chat. Así que ya saben, chicos, si tienen alguna pregunta, o bueno, si alguien ve que alguien escribe en el chat, como no puedo ver, también puedo ayudar diciéndome que hay algo en el chat. Y bueno, saco las diapos y veo el Teams, ¿ok? Bueno, como no hay ninguna pregunta, voy a seguir. Bueno, entonces, aparte de los mecanismos de control, ¿no? Que son todos esos órganos que regulan como tal la homeostasis va a usar estos mecanismos de control, pero vamos a tener también que estos mecanismos de control van a regular la homeostasis gracias a dos sistemas, ¿ok? Los cuales son la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. ¿Qué es cada una de estas? Como tal, cuando vemos retroalimentación negativa, es aquel sistema como tal que va a buscar un cambio del estímulo original. O sea, va en contra del estímulo original. Generalmente todo el cuerpo humano, la mayoría, casi el 80% trabaja de tal de retroalimentación, la retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una retroalimentación negativa es lo de la presión arterial. El cuerpo humano, el estímulo es que aumentó la presión arterial más de lo común. Entonces, ¿qué es lo que hace la retroalimentación negativa? La hace el sistema nervioso, coge y disminuye la presión arterial. Entonces, si se dan cuenta, el resultado de esa retroalimentación negativa hace que se intente llegar a la homeostasis, pero va en contra del estímulo inicial. ¿El estímulo inicial cuál es? Sube la presión arterial, que es lo que hace la retroalimentación negativa, la baja. Vámonos con un término de temperatura. La temperatura normal es de 37. Si un paciente tiene fiebre y tiene 39 de temperatura, el cuerpo humano, gracias a la retroalimentación negativa, lo que va a hacer es bajar la fiebre de nuevo a 37. Entonces, ¿cuál es el estímulo inicial? Va a tener un aumento de temperatura. ¿Cuál es el resultado final de toda la retroalimentación? Bajar la temperatura. Entonces, esa es una retroalimentación negativa. El cuerpo humano siempre va a intentar trabajar en contra del estímulo inicial para volverlo como tal al, al- a la normalidad o al equilibrio o a esa homeostasis. Mientras que la retroalimentación positiva va a ser lo contrario, es lo que va a ir a favor del estímulo. Y a esto se le denomina que puede ocasionar un círculo vicioso que puede llegar a desencadenar la muerte, si no se llega a controlar esto. El mejor ejemplo, así mismo, vamos con la presión arterial. Digamos que a ti cogen y te balean y tienes ahora una herida. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo humano? Hay una herida, se pierde sangre, como se pierde volumen sanguíneo, se baja la presión arterial. ¿Qué es lo que hace el cuerpo humano? Como se bajó la presión arterial, coge y aumenta la presión arterial. Ustedes dirán, este,
pero eso es técnicamente retroalimentación negativa. El volumen sanguíneo se sigue perdiendo, entonces arma un círculo vicioso en el cual se sigue perdiendo sangre, aumenta la presión arterial para intentar eliminar, para intentar como que salvar o como para intentar contrarrestar esa pérdida de volumen, subiendo la presión. Se sigue subiendo la presión, pero tú sigues teniendo esa hemorragia, se sigue perdiendo volumen, se sigue subiendo más la presión arterial para que intentar contrarrestar en los tejidos esa pérdida de volumen. Y así va ese círculo vicioso hasta que ya te quedas sin volumen sanguíneo, mueres por shock. Lo mismo pasa, digamos, eso es con respecto a la retroalimentación positiva, pero otro mejor ejemplo, que es más claro, es en el parto. El parto es una retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque todo empieza que la cabeza del bebé toca como tal el cervix. Toca el cervix, se libera oxitocina, la oxitocina contrae los músculos uterinos, estos músculos uterinos va a hacer que se mueva el bebé. Se vuelve a secretar más oxitocina, el cuerpo humano secreta más oxitocina, la contracción muscular se vuelve aún más fuerte, el bebé se sigue empujando. Se sigue secretando mucha más oxitocina, la contracción muscular se vuelve mucho más larga, mucho más grande, se sigue moviendo el bebé y así pasa como tal ese círculo vicioso hasta que el bebé salga. Una vez que el bebé sale, se termina esa retroalimentación, ¿ok? Entonces, la retroalimentación negativa es la que va en contra del estímulo inicial. La retroalimentación positiva es la que va a favor del estímulo inicial. Es decir, que si aumenta la presión arterial, ¿qué es lo que hace la retroalimentación positiva? Aumenta más la presión arterial. ¿Qué hace la retroalimentación negativa? La baja hasta los límites normales. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, acerca de estas retroalimentaciones? ¿O todo claro, chicos? Todo bien hasta ahora, gracias. ¿Ok? Esa es la voz de Dani. Estoy seguro. No me Sí, acuerdo del curso. Sí, así sabía. ¿Los demás chicos sí tienen me alguna reconoció, pregunta? muchas gracias. Sí, sí, me Muchas acordé del gracias. curso, te lo juro. Este, Me haces ¿tienen, enojar, muchas gracias por reconocerme. Buena clase, buena ¿tienen alguna clase. pregunta? ¿No? Ok, Todo chicos, claro. ya. Si no tienen alguna pregunta, vamos a seguir bueno, esto no entra con ustedes todavía, esto lo vamos a ver después. Esto lo vamos a ver después, esto lo vamos a ver después. Solo que estas diapositivas, generalmente esta clase, esta diapositiva la doy al final también. Siempre al final de cada parcial, una semana antes de exámenes, damos como que un repaso de todo, entonces tengo otra diapositiva que tienen todo esto. Entonces, como tal. Una acá, potencial acción y potencial en reposo. Ok, entonces, ya llenando lo que es potencial, tenemos que saber algo. La célula, aquí voy a empezar a dibujar, esto es una célula. Parece que la célula tiene una membrana, ¿no? Ok, se le denomina potencial de reposo o potencial de membrana a cuando la célula está técnicamente como es el nombre, en reposo. Ya, no es que la célula está muerta, no es que la célula deje de ejercer sus funciones, la célula sigue en reposo. ¿Cómo se mantiene este potencial de reposo? Para explicar eso, primero tenemos que saber cuál es el potencial de reposo de todas las células. Y el potencial de reposo va a ser de la membrana como tal, va a ser de menos 90 milivoltios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mayoría de las células del cuerpo humano, bueno, la mayoría de funciones del cuerpo humano se van a trabajar por medio de electricidad, de voltaje, gracias al sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, las tal van a tener un estallido de reposo de menos 90 milivoltios. ¿Ok? Esto en todas las células del cuerpo humano, menos una. Pilas con esto. Solamente hay unas células ubicadas en la médula espinal, que son las células motoras, o también denominadas motoneuronas. Estas células van a tener un potencial de membrana de menos 70 milivoltios. ¿Ok? Y esto lo van a entender mucho mejor de por qué estas células tienen menos porcentaje de membrana en el potencial de acción. Pero como para ir adelantándolos, tienen menos porcentaje o tienen menos potencial de reposo debido a que como son células motoras que ejercen las funciones motoras del cuerpo humano, o sea, gracias a estas células nosotros nos podemos mover, necesitan menos, necesitan menos voltaje para que se puedan excitar más. Porque si tienen, digamos, menos 90, el cuerpo humano va a necesitar un poquito más de esfuerzo para poder excitarlas. Pero como tiene menos 70, es mucho más fácil excitarlas. Esto lo van a entender mucho mejor cuando veamos potencial de acción, que va a ser lo siguiente, ¿ok? Entonces, volvemos de nuevo al tema. El potencial en reposo va a ser de menos 90 milivoltios. ¿Qué es el potencial en reposo? Es cuando la célula está literalmente en reposo. ¿Ok? Sigue ejerciendo sus funciones, no se ha muerto, pero técnicamente se mantiene igual, se mantiene un equilibrio de reposo, en un estado constante.
Este menos 90 milivoltios, este número que está aquí, menos 90 milivoltios, se va a dar por tres factores. Primero, por lo que viene a ser la entrada de sodio, el cual le va a dar más 8 milivoltios. La salida de potasio, el cual le va a dar menos 9 milivoltios. Y la bomba sodio-potasio TPasa, la cual le va a dar menos 4 milivoltios. Si ustedes suman todo esto, le va a dar menos 90 milivoltios, porque menos 4 más 8 menos 90. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a explicar mejor aquí. Veámonos primero con la entrada de sodio. Aquí vamos a tener canales, la célula va a tener canales, los cuales van a hacer ¿qué cosa? Acuérdense que el sodio se encuentra mucho más afuera que adentro, va a estar mucho más en el extracelular. En cambio, dentro de la célula solo va a tener muy poco, ¿ok? Como tiene muy poco dentro de la célula, el sodio va a entrar por medio de difusión simple de un lugar de mayor concentración de sodio a uno menor, es decir, como que se fuera una resbaladera, ¿no? Del punto más alto al punto más bajo. Entonces, este ion va a entrar. Entonces, si ahora si este ion entra y ahora tenemos mucho más sodio que adentro, como la carga de sodio es positiva, obviamente la célula se va a hacer mucho más positiva. Entonces, tenemos estos más 8 milivoltios del sodio. Pero, ¿qué es lo que pasa? La célula también va a tener acá afuera canales de potasio. Entonces el potasio, acuérdense que había mucho más afuera que adentro. Entonces, perdón, había mucho más adentro que afuera. Entonces, asimismo, como una resbaladera del mayor concentración de potasio, va a salir a la menor concentración. Entonces, acá afuera se va a empezar a llenar mucho más de potasio. Y ahí están los menos 4 milivoltios del potasio. ¿Por qué es importante saber esto? Porque va a haber un punto en el cual este equilibrio, ¿no? De lo que ven a ser mucho más sodio afuera y mucho más potasio dentro va a cambiar, ¿no? Entonces vamos a estar ahí. Cuando pase esto, el potasio obviamente no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más afuera que adentro. Entonces, ¿cómo hacemos que se vuelvan los valores normales? ¿Cómo hacemos que otra vez tengamos más potasio dentro y más sodio afuera? Se va a dar gracias a esta cotransportador que está aquí, que es la bomba sodio, potasio, ATPasa. ¿Ok? ¿Por qué ATPasa? Porque esta bomba de sodio usa energía, usa ATP para poder mover estos iones. ¿Y qué es lo que va a hacer el sodio? ¿Qué es lo que va a hacer esta bomba sodio, potasio, ATPasa? Va a coger y sacar de la célula 3 sodios y va a meter dentro de la célula 2 potasios. ¿Por qué se necesita energía? Porque técnicamente esta bomba trabaja en contra del gradiente, es decir, es como que en vez de ir de una resbaladera, tú estuvieras subiendo la resbaladera. Entonces tú para subir la resbaladera, obviamente vas a necesitar energía. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra, estás yendo de abajo hacia arriba, no estás yendo de arriba hacia abajo. Entonces, esto que salgas 3 de sodio y metes 2 de potasio, va a equilibrar como tal ese desbalance de iones que puede verse cuando pase todo este cambio de iones, y estos son los menos otros 4 milivoltios que aporta el homocidio potasio TPase. Entonces, cuando ya tenemos todos estos tres valores, tenemos a la final que el potencial de membrana va a ser ¿de cuánto? De menos 90 milivoltios. ¿Ok? Si le preguntan cuáles son los tres valores o cuáles son las tres características, cuáles son las tres cosas importantes que mantienen el potencial de membrana en reposo, son estas cosas. Son la salida, la entrada de sodio a la célula, la salida de potasio a la célula y también la bomba sodio-potasio TPasa. ¿Ok? Preguntas, chicos, acerca de potencial en reposo, potencial en membrana, o quedó todo claro, chicos. Es un poco la imagen que está aquí, solo que, bueno, esta era una imagen en la cual se veía mejor, ¿no? Ok. Voy a esperar un chancecito, a ver si alguien dice algo. No creo que está todo claro. Creo que está todo claro. Igual, chicos, ya saben, si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir.
Una vez que ya nosotros sabemos lo que es el potencial en reposo, que tiene esto a potencial en reposo, a este potencial en reposo, ya. Tenemos que ahora hablar sobre el potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? Todo nuestro cuerpo humano como tal, todo nuestro cuerpo humano funciona a través de electricidad, impulsos nerviosos, ¿no? Para poder hacer acciones necesitamos que nos envíen una señal. Por ejemplo, como para que entiendan esto de potencial de membrana y potencial de acción. Nosotros podemos estar estudiando de una manera constante, es decir, nosotros empezamos el semestre y tenemos una forma de estudiar, pero digamos que nosotros, pum, sacamos una mala nota en anatomía, en mato. Esa señal, ese cambio de esa mala nota, ¿qué es lo que va a desencadenar? Que nosotros que manteníamos un estado de reposo, un estado de constante ahí, haciendo lo que hacíamos, cojamos y ahora tengamos que aumentar el estudio a Matro para pasarlo. Asimismo, ¿qué pasa? Ahora tenemos muchas buenas notas de Matro. Esa señal de buenas notas de Matro va a hacer que nosotros podamos tomarnos un poquito de descanso, ¿ok? Y bajamos como tal la actividad. Lo mismo va a pasar en las células. Para hacer una función o para mandar algún mensaje, se lo hace a través de electricidad. Y eso es el potencial de acción. El potencial de acción se le denomina, por así decirlo, es el lenguaje de las células para emitir estas acciones, el que hace el sistema nervioso para indicarle a la célula emitir una acción. Entonces, gracias a los potenciales de acción es que nosotros podemos movernos, gracias a los potenciales de acción el cuerpo humano puede liberar enzimas, gracias al cuerpo humano podemos liberar hormonas, pero gracias al potencial de acción podemos liberar hormonas. Entonces, como tal, eso es el potencial de acción, es literalmente esos mensajes, esos cambios de voltaje que van a ayudar a la célula a ejercer una función específica. ¿Ok? Para nosotros saber el potencial de acción y entender el potencial de acción, tenemos que saber tres términos: despolarización, repolarización e hiperpolarización. Y aquí es donde voy a poner esta imagen, y lo que quiero que entiendan es que, como yo les expliqué, ¿no? La célula tiene una polaridad, es decir, van a ser electronegativas o van a ser electropositivas. Las células tienen una membrana de reposo electronegativa. ¿Por qué? Porque está en menos 90 milivoltios, ¿ok? Entonces, cuando nosotros decimos despolarización, es decir, que va a perder polaridad, es decir, se va a hacer más positiva, porque pierde negatividad, o sea, pierde como tal, como tal esa polaridad, se hace más negativa. Entonces, por ejemplo, si la célula de menos 90 baja a menos 60, a eso se denomina despolarización. ¿Por qué? Porque pierde polaridad. Pero si, digamos, de la nada la célula coge y de menos 60 coge y de nuevo vuelve a menos 90, ¿qué es lo que hace? Gana polaridad. Entonces se hace más negativa. Acordémonos que cuando hablamos de despolarización y repolarización, no estamos refiriendo si se hace positivo o negativo, por si acaso. Estamos hablando de si gana polaridad o pierde polaridad. En este caso, como es menos 90 milivoltios, sabemos que la polaridad es electronegativa. Entonces, si hablamos de despolaridad, es decir, pierde la polaridad negativa, a eso se refiere despolaridad como tal. Pierde la polaridad, es decir, se hace menos negativa, es decir, de menos 60 a menos 60, de menos 90 a menos 60. Y cuando hablamos de repolaridad, es decir, que de nuevo adquiere polaridad, es decir, si la célula es negativa, se hace más negativa. Entonces, es por eso el ejemplo, ¿no? Menos 60, y si de la nada vuelve a menos 90, a eso se denomina repolaridad. ¿Ok? Repolaridad. Ok, voy a hacerlo un poquito más fino para que se pueda ver mejor. Pero a veces las células como que se repolarizan de más y digamos que de menos 60 vayan a 120, menos 120 milivoltios. Acaba de repolarizarse de más. A eso es lo que se denomina hiperpolarización. ¿Ok? Hiper, de mucha polarización. ¿Ok? Entonces, esos son los tres términos que tenemos que conocer acerca como tal del potencial de acción: despolarización, repolarización e hiperpolarización. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Ok? Dani, dice todo bien. Voy a esperarme un minutito para escuchar a los demás o para escuchar si alguien tiene alguna pregunta. Si no, seguimos, ¿ok? ¿Podría volver a explicar sobre la repolarización? Sí, claro. Vamos acá. Despolarización es cuando pierde polaridad, ¿no? La repolarización es cuando gana. Entonces, por ejemplo, vamos al mismo ejemplo. Menos 90 milivoltios es la membrana, ¿no? Si baja a menos 60, pierde polaridad, entonces es despolarización. Pero si esta célula es de menos 60
de nuevo va a menos 90, vuelve a ganar polaridad. Entonces a eso es lo que se denomina repolarización. Pero hay a veces que la célula, en vez de ir a menos 90, va a menos 120. Entonces es como que gana polaridad de más, o sea, gana más de la que tenía antes. A eso se denomina hiperpolarización, es decir, gana polaridad de más, ¿ok? No sé quién me preguntó, pero hay que un poco más claro o un poquito más despacio. Sí, gracias. Aunque no te preocupes, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para seguir en potencial, solo hay que explicar ahora el gráfico este. Una pregunta, decías que el potencial de acción era un lenguaje de la célula para avisar a quién. A la célula mismo, como tal, a pesar de la célula mismo, es como que es ese verdadero lenguaje o es ese estímulo que tiene la célula para ejercer una función como tal. Entonces, no es que una sola despolarización, o sea, no es que solamente potencial de acción afecta a una célula, puede afectar a todas las células del cuerpo humano. Entonces, ese estímulo, ¿no? Que da el sistema nervioso, ese cambio de voltaje, es lo que hace a la célula ejercer una función. ¿Ok? Por ejemplo, para tú mover el brazo, ahí estás teniendo un potencial de acción. Claro, el potencial de acción ocurre en milisegundos, ocurre en muy poquísimo tiempo, es súper rápido, pero igual ocurre. Entonces, ese como es el potencial de acción, es esa señal nerviosa, ese voltaje, ese estímulo para ejercer una acción. Es lo mismo que pasa en el cuerpo, a nivel normal, ¿no? Estímulo sería que tú estás normal, te llaman tus panas a chupar y tú vas a chupar. Ese es un estímulo, ¿no? El estímulo sería que tus panas te llaman a chupar, entonces tú vas a hacer una acción. Sacaste cero, estudias más anato. Ese es un estímulo, ¿no? El cero es un estímulo para que tú estudies más. Tienes anato cuarto, tu mamá te pega un rito con tus apellidos y no con tu nombre, ya sabes que la cagaste. Entonces, ese es un estímulo para ponerte nervioso. ¿Ok? Eso, ya, eso es como tal el potencial de acción, es ese estímulo que necesita la célula para hacer una acción. Ok, No sé qué me gracias. preguntó, pero no sé si quedó claro. Ya, ok, listo. Ok. Muy claro. ¿Alguna otra? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Claro, en el Gayton, cuando estén en el Gayton van a decir que sí, que hicieron experimentos poniendo electrodos a nivel de la membrana extracelular y a nivel interno de la célula y vieron cambio de voltaje y todo eso. Pura lata, ¿ok? Pura lata, ¿ya? O sea, le estoy resumiendo prácticamente el capítulo en lo más importante que es esto, ¿ok? Igual, generalmente esa lata la pueden tomar, ¿no? Pero igual, nunca la toman. En realidad, esto es lo que más se centran, ¿ya? ¿Quedó claro eso, chicos? Para seguir en lo que van a ser la explicación del tráfico. Ya estamos terminando, ya falta poquito. ¿Ok? Espero un tiempito. Si no hay otra pregunta, avance. Ya quedan unos 10 minutitos, ya con eso basta la clase, ya. Abarcamos muchos temas, que vuelvo y repito, el Gatorade te mete mucha lata, pero es lo más importante, ya, con eso basta ya. Bueno, creo que ninguna pregunta. Ahora vamos a ver este cuadro, ¿no? Para graficar el potencial de acción, veamos este cuadro de acá, ¿no? En el cual, bueno, si vemos menos 70 milivoltios, este, ¿alguien me puede decir en qué célula nos encontramos? Si vemos menos 70 milivoltios. Una célula podría decirse somática. Todas las células del cuerpo humano son somáticas. O sea, sí, pero no del sistema nervioso. La de la No, médula Ajá, espinal, las Motoneurona. células de la médula espinal. exacto, la motoneurona y la médula espinal, exacto. Entonces, acuérdense, si ustedes le ponen un cuadro así, o les dicen que el potencial de reposo empieza en menos 70 milivoltios, estamos solamente en esa célula. Las células, todas las células demás del cuerpo humano van a ser menos 90 milivoltios. Célula del corazón, una célula del sistema digestivo, una célula del ojo, cualquier célula del cuerpo humano va a tener un menos 90 milivoltios. Menos esas células, menos esas células que se encuentran en la médula espinal, que son motoneuronas, o células motoras. ¿Ok? Y aquí van a entender por qué las células motoras tienen un menos 70 milivoltios. Entonces, cuando vemos este cuadro, tenemos menos 70 milivoltios y vamos a trazar una línea, que, bueno, aquí ya está trazada la línea, ¿no? Voy a encerrarla. Y todo este es el potencial en reposo, es menos 70 milivoltios. Aquí es donde empieza el estímulo. Entonces viene el estímulo, que es un estímulo eléctrico. ¿Qué es lo que hace? Este estímulo eléctrico va a ocasionar que la célula se despolarice. ¿Cómo se despolariza la célula? Haciendo que entre sodio dentro de la célula. Vamos vamos a dibujar aquí una célula. Está a menos 70 milivoltios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa
Se supone que aquí está negativo, ¿no? O sea, todo esto es negativo. ¿Qué pasa si de la nada, gracias a la despolarización, ¿no? Se abren los canales de sodio y hace que entre el sodio. El sodio es positivo. Entonces, como va entrando, hay iones positivos, la célula obviamente que es negativa se va a hacer más positiva, ¿no? Y es lo que nosotros estamos viendo aquí. Miren, si ven cómo sube, cómo la célula sube hacia lo que viene a ser más 30 milivoltios, que es generalmente lo que llega a toda célula hasta subir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la célula se va despolarizando. ¿Por qué? Porque va perdiendo polaridad debido a que va entrando los iones de sodio. ¿Ok? Una vez que llega a este pico de más 30 milivoltios, sea la célula que sea, a esto se le denomina el punto máximo o se le denomina la sobreexcitación. Sobreexcitación. Es decir, hasta ahí nomás va a llegar esa excitación, ese estímulo. Cuando llega a este punto máximo o de sobreexcitación, ¿qué es lo que hace la célula? Dice, ok, ya me despolaricé mucho. Ahora me tengo que volver a repolarizar, o sea, tengo que volver a mi sitio habitual. Todo esto pasa en milisegundos. El tiempo no importa, eso no les toma por si acaso, ¿ok? Entonces, ¿cómo hace la célula para volver a tener, volver a tener esa carga negativa? Empieza a botar la carga positiva que tiene adentro, que es lo que viene a ser el potasio. Porque acordémonos que ahora que el potasio es positivo. Entonces, si nosotros cogemos y sacamos el potasio fuera de la célula, estamos perdiendo positividad. ¿Por qué? Porque los iones de potasio son positivos. Entonces, sacamos el potasio y lo mandamos afuera y la célula se queda con menos potasio. Y la célula obviamente va perdiendo negatividad. ¿Qué es lo que pasa? Que los canales de potasio se abren y se cierran muy lentos. ¿Ok? Entonces, como se abren y se cierran muy lentos, generalmente la célula está predispuesta a repolarizarse de más. Entonces, si se dan cuenta, hasta aquí ya la célula debería haber llegado a su potencial de membrana en reposo. O sea, hasta aquí estaría bien. Pues si se dan cuenta, la célula sigue bajando. La polaridad sigue bajando. ¿Por qué? Porque como se abren y se cierran lentamente estos canales, se hiperpolariza. Entonces, si se dan cuenta, la célula que su potencial era de menos 70, bajó a menos 90. A esto es lo que se denomina hiperpolarización. ¿Ok? Y tanto la repolarización como la hiperpolarización, ¿por qué se da? Porque se abren los canales de potasio. Le pueden preguntar, ¿la repolarización se da gracias a que se abren los canales de potasio y mandamos potasio a nivel intracelular? ¿Verdadero o falso? Eso sería falso. ¿Por qué? Porque, bueno, está bien, ¿no? Se abren los canales de potasio, pero el potasio va al extracelular, no es que va al intra, va al extra, ¿ok? Y cuando se hace esta hiperpolarización, generalmente se dice que gracias a la bomba activa de sodio potasio TPasa, se vuelve, esta célula de menos 90 vuelve a su estado normal, ¿ok? No siempre pasa esto, generalmente pasa después de 4 a 5 potenciales de acción, ¿no? Pero este gráfico ya te explica todo como para que lo entiendan, ¿no? O sea, no es que siempre la célula va a coger y se va a bajar a menos 90. A veces la célula se queda aquí y vuelve a subir, y de ahí vuelve a subir, y de ahí, pum, baja y tiene que volver a su sitio normal. Cuando pasa esta hiperpolarización, es que la célula coge y va a la bomba sodio-potasio TPasa para volver a regular los límites normales, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto, chicos? ¿Nos quedó claro eso? ¿Sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay una cosa que en este gráfico, lo cual se denomina umbral de puerta. El libro te lo menciona como umbral de excitación. ¿Ok? Y aquí es donde van a entender por qué las células nerviosas tienen menos potencial de membrana en reposo. Para que se dé todo esto de que la célula se repolariza y despolariza, el estímulo eléctrico tiene que sí o sí pasar este umbral de puerta o este umbral de excitación. Entonces, si se dan cuenta, si la célula tiene una membrana en reposo, voy a pintarlo ahorita de otro color, voy a pintarlo de verde para no confundir. Digamos que estamos en una célula del músculo cardíaco. Entonces, se dan cuenta, si empezamos aquí, obviamente para pasar este umbral de excitación necesitamos un estímulo mucho más fuerte. ¿Ya? Pero como estamos en estas motoneuronas y son células las cuales están especializadas en hacer movimientos, como tienen menos potencial de reposo, obviamente para esas células es mucho más fácil hacer el potencial de acción.
a diferencia de las demás células del cuerpo humano, porque tienen un potencial de membrana en reposo mucho más alto. Entonces, si se dan cuenta, es como que el viaje es mucho más largo de aquí a acá que de aquí a acá. Entonces, es por eso que las células motoras tienen ese potencial en reposo menor. Ahora, ¿por qué necesitamos saber el umbral de puerta, el umbral de excitación? Porque las células, para que ejerzan un potencial de acción, sí o sí el estímulo eléctrico tiene que pasar esto. Cuando pasa esto y se da todo lo que está acá, ocurre lo que es la ley del todo o nada. ¿Qué significa la ley del todo o nada? Esta ley nos dice que sí o sí, cuando el estímulo hace que la célula ¿qué pasa? Hace que pase este umbral de excitación, o sea, este límite. Esta ley nos explica que una vez que la célula atraviesa ese límite, no hay vuelta atrás y sí o sí ocurre el potencial de acción, o sea, ocurre todo lo que hemos estado estudiando, la despolarización y repolarización, o sea, sí o sí. Esa es la ley del todo o nada, ¿ok? Pero ¿qué pasa si la célula no pasa aquí y se baja acá? Y se baja acá, se baja acá. No va a haber potencial de acción hasta que ocurra un estímulo lo suficientemente fuerte que pase el umbral y ahí sí ocurre el potencial de acción. ¿Ok? Entonces, por eso es importante saberlo del umbral de puerta y el umbral de excitación, que generalmente está en menos 55 milivoltios. O también puede variar entre menos 55 a menos 65 milivoltios. ¿Ok? Pero lo promedio es menos 55. ¿Ok? Entonces, es por eso que se estudia esto como tal, porque el estímulo sí o sí tiene que pasar este umbral de excitación. Si no pasa, no ocurre la ley del todo o nada y no ocurre el potencial de acción. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Tienen alguna pregunta acerca de eso? Voy a esperar un momentito a ver si tienen alguna pregunta. Una pregunta. Sí, ¿Sí me puede dime. escuchar? Sí. Y así con estos potenciales de acción se regulan los niveles de sodio y potasio que están adentro de la célula. Por ejemplo, hay más potasio dentro de la célula y más sodio extracelular. Entonces, con esto sí llega a regularse estas cantidades. No, cuando generalmente hay más sodio adentro de la célula, o sea, está ese desequilibrio que me dices, ¿no? Que más sodio dentro y más potasio afuera, ahí entra la bomba sodio-potasio TPasa para regularlo como tal. Pero, sabes que eso es un mecanismo mucho más difícil de explicar, porque generalmente cuando ocurre estos canales de... Eso lo van a ver más en tercer ciclo con el doctor Ferretti, pero ¿qué es lo que hace el cuerpo humano? Activa otro mecanismo de control que hacen que liberen ciertas proteínas que van directo hacia estos canales. Y bueno, hay muchas formas de regular eso, o sea, no solamente con la bomba sodio-potasio TPasa, también se la puede regular gracias a proteínas que cogen y bloquean los canales de potasio y bloquean los canales de sodio. O sea, lo hace que se cierren y gracias a cotransportadores hacen meter el sodio y el potasio para regular eso. Existen otros mecanismos que solo bloquean el potasio o regulan que salga y entre, o también regulan regulan a la propia bomba sodio-potasio TPase. Pero lo que quiero que entiendan hasta ahora aquí, o sea, lo único que quiero que entiendan eso es que cuando existe ese desequilibrio que tú me indicas, entra la bomba sodio-potasio TPase. Pero lo que te intento decir es que ese no es el único mecanismo para regular ese cambio, ¿ya? Hay más, pero lo importante que quiero que sepas ahorita es que cuando ocurre esa diferencia, ¿cómo regula el cuerpo humano eso? Gracias a la bomba sodio-potasio TPase, ¿ok? La bomba sodio-potasio TPase regula eso, hace que vuelva a los números normales, ¿ok? Gracias. Dale, tranqui. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya nos falta 2 diapositivas más y terminamos. ¿Ok? ¿Y ninguno más? Ahora vamos a... Sí, ¿Puedes tranqui. volver a explicar la parte en la que decía, en la que, por ejemplo, el menos 90, o sea, el potencial de menos Ya. 90, y como decía, se bajaba y entonces para bajarlo creo que era, metías más sodio, o era para aumentarlo, se metía más sodio para que hubiera la despolarización. Claro, o sea,
O sea, eso ocurre tanto en el de menos 90 como en el menos 70. Acuérdate que para una vez que quita potencial, bueno, vamos a ver el tráfico, ¿no? Una vez que ocurre el impulso eléctrico, para que se despolarice la célula, ¿qué es lo que hace la célula? Como la célula es negativa, ¿no? Abren los canales de sodio y hace que el sodio entre de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay más sodio, hay más sodio afuera que adentro. Entonces es como una resbaladera. Va del punto más alto al punto más bajo. Entonces, ¿qué es lo que hace el sodio? Se mete y como el sodio es positivo y la célula está negativa, como entra más positivo, obviamente la célula se va a ver más positiva. Entonces pierde negatividad y esto hace que se sube y se despolarice hasta llegar hasta más 30. ¿Y cómo hace para ganar negatividad? Pues no es que mete negativo, sino es que saca positivo. O sea, técnicamente todo es con positivo. Entonces, volvemos acá, abre de nuevo los canales, ahora la célula es positiva y ahora aquí tenemos el potasio que es positivo. Entonces, como el potasio es positivo y el potasio lo mandamos para afuera, pierdes carga positiva y obviamente la célula se va a hacer negativa. ¿Por qué? Porque pierdes carga positiva. A eso se denomina repolarización, que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Ok, gracias. Dale, tranqui, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hasta ahora bien, gracias. Ok, ya vamos a terminar, chicos. Todo esto se lo denomina fases, todo lo que estamos estudiando se denomina fases de potencial de acción. Pero también hay algo que se denomina periodos, ¿ok? El cual tenemos dos periodos. Un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. Esto es simple, ténmelo. El periodo refractario absoluto nos indica que hay un periodo en el cual, así me voy a ver de nuevo, tenemos menos 70, ubicémonos que es la célula de la motoneurona, ¿ya? Ok, pero tenemos menos 70, ¿ya? El periodo refractario absoluto nos indica que durante este periodo refractario absoluto no puede haber otro estímulo. No puede haber otro potencial de acción. Es decir, una vez que empieza el potencial, tiene que terminar para hacer otro potencial más. Entonces, periodo refractario absoluto es aquel periodo del potencial de acción en el cual no puede existir un nuevo estímulo. O sea, sí o sí tiene que terminar el anterior. Sí o sí tienes que terminar el primer estímulo para que después de nuevo ocurra otro potencial. Por ahí tenemos el periodo refractario relativo, que este nos indica que sí puede haber otro estímulo, o sea, sí puede haber otro potencial de acción, pero se necesitará el doble de fuerza, o se necesitará un estímulo mucho más fuerte que el anterior, ¿ok? Para que este estímulo o para que este potencial de acción se haga. Tiene lógica, ¿no? Porque si no vemos en la imagen, nos damos cuenta que aquí la célula está hiperpolarizada, o sea, está más abajo de lo común. Entonces, como está mucho más abajo de lo común, el estímulo tiene que ser mucho más fuerte para que de aquí abajo coja y vuelva a subir, ¿ok? Ese es el periodo refractario relativo. Entonces, el periodo refractario absoluto nos indica que no puede haber otro estímulo, sí o sí tiene que terminar. Y el periodo refractario relativo nos indica que sí puede haber otro estímulo, sí puede haber otro potencial de acción, pero tiene que ser mucho más fuerte que el anterior. ¿Ok? Y voy a venirme acá y ahí voy a preguntar al final Carlos, si... sí, dime. ¿puedes volver a repetir? Es que se me fue el internet, porfa. Tranqui, no te preocupes, ¿ok? Los periodos son súper fáciles como tal, solo hay dos periodos, el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. En el periodo refractario absoluto nos indica como tal que no puede haber otra potencial de acción, o sea, sí o sí tiene que terminar el estímulo inicial para que ocurra otra potencial de acción. Mientras que el periodo refractario relativo nos indica que sí o sí para que ocurra un potencial de acción, tiene que ser más fuerte que el anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que para que ocurra una potencial de acción, el estímulo sí o sí tiene que ser más potente que el anterior para que ocurra la potencial de acción. O sea, técnicamente eso es teórico. O sea, y si queremos verlo aquí en lo práctico, tiene lógica, ¿no? Porque el periodo refractario relativo, si ustedes se dan cuenta, está mucho más abajo de esto que es la potencial en reposo, ¿no? Entonces, para que ocurra un potencial de acción, tiene que ser mucho más fuerte que el de acá, ¿ok? Pero igual existen, a veces no usa un estímulo y simplemente vuelve a su sitio normal, que es el reposo y ya está, pero es solamente saber esas dos fases, ¿ok? Que el absoluto sí o sí no puede haber, porque de aquí, o sea, si estás aquí, tú no puedes coger y ¡pum! Otro potencial de acción, o sea, no. El periodo refractario absoluto nos indica que en ese periodo no puede haber otro estímulo, no puede haber otra potencial de acción, mientras que en el relativo sí puede haber otra potencial de acción. O sea, sí se puede haber otro, pero necesitas el doble de fuerza. ¿Ok?
No sé quién me preguntó, pero está claro. Sí, gracias. Ok, listo. Y bueno, y para terminar la clase, solo voy a poner esta imagen de aquí. Esto no lo voy a explicar, porque esto lo van a estudiar, o sea, como tal, el gráfico no lo voy a explicar, porque esto se lo enseño aquí al segundo parcial cuando vean contracción muscular del músculo esquelético, cardíaco y liso, pero para que lo sepan, ¿no? Por si les preguntan, va a haber un potencial de acción, el cual, se dan cuenta, es diferente a los demás. O sea, aquí menos 90, no le ponen bola a esta imagen, solo que está tucha. ¿Ya? Entonces, ocurre esto, pero si se dan cuenta, no es como que baja, sino es que está esto, ¿no? Que es como que una colinita, y shun, hacia abajo, ¿ya? A esta colinita se le denomina meseta, no maceta, meseta, no maceta, meseta, ¿ya? Esta meseta se da debido a la entrada de calcio de sus canales lentos, ¿ok? Solo quiero que sepan eso, que la meseta se da gracias a la entrada de los canales de calcio, a la entrada de canal la entrada perdón, a la entrada de calcio por medio de sus canales lentos, ¿ok? Y esto solamente se va a encontrar en las células cardíacas, solamente en el corazón. Entonces, ¿cómo preguntan esto? Les pueden preguntar. En una célula del sistema esquelético, el cual tiene una membrana de reposo, unos 90 milivoltios, ocurre un estímulo, o sea, ojo esto, ojo lo que dije, músculo esquelético, por si acaso. ¿Va? Este músculo esquelético, el cual ocurre un potencial de acción, vemos en el gráfico que ocurre una despolarización, los cuales se abren los canales de sodio y entra sodio a nivel de la célula, en la repolarización se sale potasio al extracelular y se encuentra una meseta. Ya, eso es falso. ¿Por qué? Porque en los músculos esqueléticos no ocurre meseta, solamente ocurre en lo que nace el músculo cardíaco. Entonces, para que eso sea correcto, tiene que decir, a nivel del músculo cardíaco se encontró un potencial de acción, el cual nos indica que tiene una despolarización, la cual, entre el sodio, tiene una meseta, el cual está hecho por canales de calcio lentos, y después ocurre ya todo lo demás que he explicado. Eso será la correcta. También te la juegan tipo así, en una célula cardíaca o en un miocardiocito, que es lo mismo, por si acaso, músculo, cardiocito es corazón. En un miocardiocito, el cual encontramos una meseta que se da debido a la entrada de sodio, la entrada de sodio por sus canales lentos, también es falso. ¿Por qué? Porque está sí o sí por el calcio. De ahí lo demás es lo mismo, que sí, que la despolarización se da gracias al sodio y que acá se da gracias al potasio, es lo mismo, ¿ok? Lo único que cambia es esto, la meseta, ¿ya? Entonces, cuando escuchen el término meseta, ubíquense de una en el músculo cardíaco. Cuando escuchen menos 70 milivoltios, ubíquense en las motoneuronas de la médula espinal, ¿ok? Una de las células motoras de la médula espinal, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿O de estas dos diapositivas quedó todo claro? ¿Sí? Voy a esperar unos minutitos. Voy a esperar unos minutitos para ver si alguien tiene una pregunta. Ok. Uf, bueno, una hora y un poquito más. Pensé darle menos a una hora, la verdad. Bueno, tocó hacerme un speedrun de fármaco. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Generalmente cuando doy mis clases en el ciclo me gusta coger y ponerles un mensajito. Este es un mensaje emotivo de Mahatma Gandhi, cual te dice, continúa estudiando, el cansancio es temporal, la satisfacción es para siempre, chicos. ¿Ok? Si esto les gusta, si esto es lo que ustedes quieren ser, no, no se den por vencidos, hay que seguir estudiando, como bien dice el mensaje, el cansancio es temporal, en algún punto vamos a tener vacaciones, en algún punto se va a terminar toda esta clase estudiando. En realidad no, los médicos seguimos estudiando siempre, la verdad, pero o sea, en algún punto vamos a tener un cansancio, el cansancio va a desaparecer, vamos a tener vacaciones, y esa satisfacción de pasar de curso, sacar una buena nota, decirle a tu profesor que tanto odias en la cara, te saqué 10, obviamente no lo van a hacer, pero lo pueden hacer cuando pasen, ¿ya? Va a ser una satisfacción para siempre. ¿Qué chicos? Sigan así, no se bajan por alguna mala nota, las malas notas se recuperan, las malas notas se recuperan, las chupas no, no mentira. Las malas notas se recuperan. Cualquier ciclo se puede recuperar. En nuestros sueños, no. Ok, chicos.
Eso ha sido todo por el día de hoy. Disculpen si tal vez mi voz no me haya ayudado, si tal vez la clase ya fue como que un poco... No me gusta cuando doy las clases tipo así como que monótonas, como que tipo así como... Me gusta mirar las clases como que jodiendo, vibrando alto, en otras palabras. No rogado, pero las clases así como que más dinámicas, divertidas. Solo que me agarraron un poco cansado, con la voz un poco destrozada, cabreado porque empató Barcelona, fui al estadio, me mamé un tráfico de 1 hora, pero bueno, chicos, ¿ok? Entonces, si quedó todo claro, espero que les haya gustado la clase. Ya saben que pueden contar con nosotros, con cualquier ayudante de meta, conmigo, me pueden escribir si quieren alguna clase de algo. Y bueno, voy a entrar acá para detener la grabación. ¿Ok? Uy, 50 personas, wow. No me pensé, no, no esperaba tantos. Ok, chicos, voy a tener la grabación va a ser subida al YouTube.